Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa tu Podcast. Hoy viajamos hasta Bolivia, en donde pudimos conectar para tener una charla con mi buen amigo Walter Moisés Álvarez. Con él tuvimos una charla en la que pudimos ahondar en temas de distribución. Ya les estaré un poquito dándole más detalles de esto, pero antes quiero presentarles a esta gran persona. Walter es de profesión ingeniero civil, es host del podcast No Tengo Respuestas y también es promotor oficial de la plataforma de Platzi. Él tiene tiempo ya creando contenido de diversos tipos, principalmente en video y en la plataforma de TikTok. Les recomiendo mucho que también lo vayan a seguir por allá, @moywalter, en donde habla de desarrollo personal, estoicismo, trabajo remoto y también de libros. Y la razón por la que lo invité para platicar acá es porque él tuvo un cambio de carrera, ¿no? Les decía al principio, él estudió ingeniería civil, de hecho es ingeniero civil, pero decidió hacer un cambio y ahora, se metió de cabeza en el mundo de las startups. Y sobre todo se metió de cabeza cuando empezó a trabajar en el podcast llamado, que probablemente ustedes ya conozcan, llamado Startupiable. Un podcast en donde se entrevista a los emprendedores, inversionistas y expertos detrás de las compañías de tecnología más exitosas de Latinoamérica. Y dentro de este podcast, que justo yo recuerdo haber visto cuando se publicó la vacante para este puesto, Walter ha tenido todo un desarrollo de personaje, ha tenido todo un proceso en donde él, si bien inició como coordinador de podcast, en donde su función consistía principalmente en preparar las entrevistas para que Enzo, el host de este programa, pues pudiera realizar las mejores preguntas. O sea, ahí Walter era el encargado de hacer esto. Poco a poco ha ido ascendiendo dentro de la misma empresa, del mismo podcast, hasta convertirse en el CMO, es decir, el Chief Marketing Officer o el director de marketing del programa. Y en esta conversación vamos a escuchar la forma en que un podcast visualiza y establece los objetivos a largo plazo que tienen que alcanzar, así como también hablaremos algo referente a algunos experimentos y algunos nuevos formatos que están probando dentro del programa y que estoy segurísimo de que te van a servir muchísimo para también abrir el panorama que tienes tú para tu propio podcast, principalmente en términos de marketing y, como lo decía al inicio, en temas de distribución. Así que, sin más ni más, aquí ya los dejo con la conversación iniciada. Bienvenidos a Activa tu Podcast, el podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que, aprovechando que ya llegaste, vamos a darle. ¿Cómo es que se establece la visión de un podcast de esta magnitud para llegar al punto en el que hoy se encuentran? Okay. Nosotros lo que tenemos es una visión general, vamos a decirlo a largo plazo, y es el poder brindar información en cuanto a emprendimiento y levantamiento de capital a emprendedores en tecnología. Dentro de esa visión, para democratizar este acceso a conocimiento, ¿no? Y por eso es que existe un blog, por eso es que existen artículos dentro de la web. Entonces, dentro de esa visión está lo que mejor sabemos hacer, que es el podcast. Y con el podcast lo que queremos es que el alcance llegue lo más mainstream posible. Que más personas, que quienes estamos dentro del entorno de startups, pues sabemos que es una burbuja pequeñita. Que hay muchas personas que no saben ni qué es una startup, ni que pues ya ni siquiera saben si pues se puede trabajar ahí, cómo se trabaja, qué es trabajar en remoto. Entonces, la idea es que toda Latinoamérica se puede informar de lo que es una startup, y esa es la visión que tenemos, por lo menos bajo la cual estamos regidos ahora. A partir de esa visión, lo que tratamos de hacer es poner métricas que puedan ser traqueadas para poder alcanzar eso. Entonces, puedes anclar muy rápidamente esto diciendo, si queremos que las startups y el mundo de las startups sea más mainstream, pues lo principal es que tengamos más descargas, ¿no? Entonces, y a partir de eso tú vas bajando esa métrica. Dices, ¿quieres tener más descargas? Ok. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Optimizar motores de búsqueda, invitar a personas que puedan ser más conocidas, que no se salgan dentro de lo que hablas. Entonces vas bajando todo eso. Pero más o menos es así como estructuramos este año. Ya.
Qué interesante como el recorrido que hicieron. Oye, se me vino a la mente ahorita una pregunta. Para ti, en estos momentos, en 2024, ¿qué consideras que es más mainstream? ¿El concepto startup o el concepto podcast? Qué buena pregunta. Yo creería que por la viralidad que tienen podcasts como Creativo u otros podcasts conocidos como No se regalan dudas, yo creo que podcast es mucho más conocido que la palabra startup como tal. Ya, sí, es que me vino a la mente porque me dije, te encuentras trabajando en un, ¿cómo se dice? Pues en un rubro o en un nicho que precisamente pues, con el objetivo de hacerlo mainstream a través de una herramienta que no es la más mainstream, ¿no? Entonces, digo, y de ahí, bueno, ahorita Qué bueno. profundizaremos como en los otros medios, ¿no? Pero aprovechando que estamos hablando ahorita de startups y de comunicación y todo, yo recuerdo mucho que que Raúl y yo, Raúl, mi socio y yo en N Media, teníamos estas pláticas como de, oye, ¿cómo gestionar el equipo, la productora, etcétera, etcétera? Siempre venía una pregunta a mi cabeza y era de que, ¿somos una startup acaso? O sea, porque siento que de pronto por el tema del trabajo remoto somos startup y no sé qué. Y yo quería como planteártela a ti para ver cuál es tu punto de vista. O sea, el equipo que está detrás y sobre todo tú que tienes más conocimiento de cómo se manejan las startups, o sea, ¿cuáles consideras tú que son las similitudes y las diferencias entre la dinámica de trabajo detrás de un podcast en comparación con la dinámica de trabajo que hay detrás de una startup? Vale, esa es una buena pregunta y he estado pensándolo mucho porque pues alguna vez cuando me preguntan dónde trabajo, pues uno dice en esta empresa, en esta startup y todo esto, ¿no? Yo creería que el trabajar en una startup como tal va más allá simplemente de la denominación, sino de la mentalidad con la que se hace. Entonces, una startup tiene características muy simples, es veloz y experimenta rápido. Y tiene un producto que puede escalar y el costo regularmente es muy marginal de su distribución, ¿no? Entonces, tú grabas un video para un curso en línea y pues que lo vea uno o que lo vean 1 millón, no hay ninguna diferencia, le dan el mismo play. Entonces, creería que tiene mucho más similitud un podcast a una startup, porque precisamente es un producto digital y si tú no haces un podcast que se diferencia a través de experimentos y que además todo tu equipo trabaje de manera rápida, pues es muy difícil que crezca. Y cualquier empresa o cualquier cosa que no crece, pues está quedándose atrás, muriendo. Entonces, yo creo que por la forma en la que se trabaja, nosotros tratamos de experimentar, cambiar, o sea, no hay nada establecido generalmente en lo que vamos a hacer. Hay muchos lineamientos, hay muchas maneras de operar, pero en cuanto al proceso de cómo vamos armando todo lo que producimos para la visión que tenemos, pues podemos cambiar lo que queramos. Y eso es algo que siempre tratamos de comunicarlo, es, oye, todo esto puede ser cambiado en función a lo que el mercado responda. Ni siquiera en función a lo que Enzo quiera o lo que yo quiera, sino cómo nos responde la audiencia es como nosotros decimos, ok, este feedback es positivo, es negativo, cambiemos. Veamos cómo se comporta si ponemos un link arriba de otro link. Y así vamos experimentando. Entonces, yo diría que por la mentalidad que nosotros adquirimos en Startupeable y además creo que es importante destacar que necesitamos entender a cómo funciona una startup porque pues les hablamos a personas que trabajan en startups. Entonces, como tenemos que entender eso, pues también tenemos que estar en el mismo entorno, ¿no? Entonces, los que escuchan nuestro podcast y los emprendedores, pues tienen que saber que nosotros los entendemos y por lo tanto un punto importante, digamos, tenemos que editar el podcast de tal manera que sea consumible y que haya la mayor densidad de conocimiento en el menor tiempo posible. Entonces, ¿por qué? Porque los emprendedores no tienen tiempo. Entonces, si no nos adecuamos a eso y empezamos a actuar como una startup, entonces es muy difícil producir un contenido para startups. Densidad de conocimiento en el menor tiempo posible. Así, yo creo que eso, ¿sabes? Ahorita que te estaba escuchando, de pronto, digo, de pronto no es para todos, no aplique para todo el mundo, pero creo que se puede tener una mentalidad, un mindset startupeable, ¿no? O sea, dependiendo de cuáles sean los objetivos de tu programa o de tu podcast,
Pero creo que un mindset startupeable y traducirlo en eso, ¿no? En la mayor densidad de contenido en el menor tiempo posible, como para que también ahí, pensando en términos de nuestra audiencia, creo que eso es algo que me llevo ya de aquí desde ahorita de esta charla para empezar a aplicar en ATP, en Activa tu Podcast. Gracias más bien por ese insight. Sobre eso, mira, lo único que puedo comentar es que podemos cambiar la palabra conocimiento, contenido, digamos, a valor. Entonces, por ejemplo, para quienes escuchan, para tu audiencia, digamos que hacen un podcast específicamente, vamos a llamar de comedia. Entonces, la mayor cantidad de chistes buenos en un corto tiempo es lo que hace esa densidad. Lo mismo para alguien que hace contenido de valor. Entonces, mientras más información compacta, bien estructurada en el menor tiempo, es mejor. Porque así la gente se engancha, sabe que los entiendes. Entonces, hay que simplemente comprimir la mayor cantidad de valor posible para tu audiencia en el menor tiempo posible. Claro. Simple, pero no sencillo, ¿verdad? Para nada. Para nada. Oye, bueno, me quiero regresar un poquito al tema de la visión. Y bueno, aprovechando que tú ya eres una persona introspectiva y como que volteas hacia atrás y vas conectando los puntos tú empezaste a trabajar en Startupeable hace casi 2 años, ¿no? Y el podcast tiene 3. Entonces, tú, de hace 2 años hasta el día de hoy, ¿cuáles son los objetivos que el podcast ha alcanzado? ¿Y cuáles son aquellos que, pues, por este mundo cambiante y por esta industria en la que estamos, cuáles son aquellos a los que han decidido renunciar conscientemente? Bueno, a medida que yo he ido llegando, he visto cerrar varios proyectos dentro de Startupeable y creería que ha sido todo en función de enfocarnos en lo que somos mejores. Entonces, nosotros hacemos muy buen contenido escrito, pero la gente siempre nos dice que el podcast es lo que escuchan, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacíamos una producción muy activa de lo que es un blog y de lo que son otro tipo de contenido escrito, pero hemos dejado de hacerlo porque entendemos que el podcast es donde aportamos más valor. Lo mismo con otros proyectos. En su momento incluso salimos en un programa de televisión para Perú. Y también hacíamos el contenido para ellos, como una especie de entrevistas un poco startuperas, pero tratando de bajar un poquito la profundidad con la que se hablaban de ciertos temas. Sin embargo, igual hemos dejado esos proyectos. Y así hemos ido descartando varias cosas que hemos entendido que realmente no somos los mejores en ese aspecto. Entonces, como objetivo que estamos alcanzando, por ejemplo, son el hecho de poder aumentar las descargas, seguir creciendo. Creemos que estamos en una posición donde somos un podcast o tal vez el más reconocido en cuanto a startups de Latinoamérica. Entonces, esos objetivos hacen que evitemos entrar a otros donde no estamos siendo los mejores. Entonces, yo te diría que por ahí va más o menos mi respuesta, que tratamos de enfocarnos en lo que hacemos mejor y tratamos de optimizar todo nuestro tiempo para tener ese foco. Ya, ok. Y ahorita que hablabas justamente de Latinoamérica, bueno, quisiera aprovechar para contar aquí a la audiencia de manera breve y tú que nos pudieras dar hacer mayor hincapié. Hemos hablado acerca de hacer experimentos, ¿no? De la importancia que tienen ahora, sobre todo en la posición en la que te encuentras tú. Y pues hace unas semanas el podcast estrenó 2 experimentos, ¿no? O 2 formatos experimentales, y lo digo así porque en sí, así también lo menciona Enzo, ¿no? Cuando lo anuncia en la intro del episodio. El primer formato, teniendo en cuenta que para los que no han escuchado Startupeable, que es un podcast de entrevistas, ¿no? O sea, de 1 a 1. Me parece que tienen un par de episodios con 2 invitados, o estoy equivocado. Todos son con uno o 2. Ok, pero ahora lo que sucede es que el nuevo formato que lanzaron recientemente fue el de la entrevista en inglés, ¿no? O sea, es decir, una entrevista de una charla en inglés. Y ahorita acabas de decir que son el referente en Latinoamérica. O sea, ¿cuáles son no sé si nos pudieras compartir, cuáles son los motivos o las razones detrás de esta decisión de cambiar, o sea, o tener episodios en otro idioma, en este caso el inglés, y cuáles han sido los aprendizajes que obtuvieron
de acuerdo a lo que ustedes estaban proyectando o las expectativas que tenían. Vale. Pues el podcast está naciendo a partir de la marca Startupeable. Ahora se llama The Startupeable Show. Y lo que hicimos es entender que la networking que tiene Enzo, o sea, la red de contactos que él maneja, es muy valiosa. Sin embargo, no todos hablan inglés. Perdón, no todos hablan español. Entonces, en función de nosotros seguir aprendiendo de startups, seguir creciendo y de seguir tratando de crear valor a partir del conocimiento que adquirimos de los invitados, pues decidimos iniciar este camino en Startupial en inglés, ya que hay mucha información que les sirve a las personas que nos escuchan. Ahora, en su mayoría de las personas, y pues no es una, no es, o sea, es sabido que en Latinoamérica pues nos falta mucho por aprender inglés. Sin embargo, muchas de las personas que nos escuchan pues tienen la obligación de saber inglés porque trabajan con software, trabajan con muchas cosas en inglés. Entonces, gran parte de nuestra audiencia sabemos que de cierta manera escucha ya contenido en inglés. Entonces, es una forma de aprovechar esa red, de adquirir más conocimiento. Entonces, por eso decidimos emprender este pequeño experimento que en realidad es otro podcast, pero sí bajo la marca de Startupeable. Y aparte, ¿sabes algo? Que, por ejemplo, ahorita la gran ventaja que tiene Startupeable es que también tiene su canal de YouTube, ¿no? En donde, pues, uno le activa los subtítulos y listo, ¿no? Porque, pues, digo, en mi caso que yo no me considero bilingüe, pero sí escucho contenido en inglés. O sea, reconozco que hay podcasts, no sé si de pronto escucho uno de básquetbol, ¿no? Y el slang del afroamericano, pues a veces me cuesta trabajo entenderlo al 100%, pero de pronto cuando veo los reels o los microcontenidos en las redes sociales, en donde te los subtitulan, ¿no? O sea, especializado para esa red social, pues, entiendo cuál es el contenido. En cambio, si te vas a Startupeable y le activas los subtítulos al canal de YouTube, ¿no? Los subtítulos en español, creo que sí tienen la opción, ¿no? De captions para cambiar al español o estoy... Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ya Sí. ahí uno puede también extraer el contenido de este medio. Entonces creo que por ese lado también, pues está... O sea, la misma plataforma te resuelve la posible barrera que haya. Digo, que lo interesante aquí es el hecho de que, pues, de alguna manera u otra, pues también estamos como encaminados a aprender este idioma, ¿no? Pero si no, si esa fuera la barrera, pues ahí está también la... Sí, sí, y de hecho, si te pones a pensar en este camino y en esta carrera que está existiendo de inteligencia artificial, son las plataformas quienes van a adoptar todo este proceso de adaptar el contenido. Entonces, tú, por ejemplo, cuando vas a ver un video de MrBeast, lo puedes ver en cualquier idioma y en un solo video, no tienes que estar abriendo muchas pantallas. Ahora, imagínate tener una visión de, ¿sabes qué? YouTube, al tener tanta capacidad, tantas armas para poder trabajar, pues, ¿quién dice y algún momento te pone todos tus episodios disponibles en cualquier idioma? Entonces, te olvidas de esta barrera. Sin embargo, lo que no puede hacer, digamos, una inteligencia artificial es darte ese otorgarte experiencia, un conocimiento nuevo. Entonces, estamos entrevistando a los mejores fundadores de Latinoamérica. Pero como en el primer episodio tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los primeros inversionistas de Facebook. Entonces no podíamos dejar pasar esa oportunidad. Y ya después el tema de la barrera del idioma va a ser saldada. Porque como tú dices, hacia ahí vamos. Y quién sabe y no, pues los medios de distribución pues van a ser los primeros en doblar tu contenido. Entonces la barrera del idioma creo que va a ser eventualmente saldada. Ya, interesante. Interesante para los que de pronto se andan animando. Yo me estoy animando a grabar alguna entrevista en inglés para activar tu podcast. Digo, ya lo dije, no soy bilingüe. Pero, o sea, quiero perder el miedo y probarme. Con alguien de confianza tendría que ser. Pero si tú que estás escuchando esto y te andas animando, pues ahí está. Ahí hay una oportunidad. Bueno, ¿y qué han aprendido hasta el día de hoy? Creo que es un poco temprano para evaluar los aprendizajes. Lo que Ok. sí hemos aprendido que tenemos una buena audiencia fiel, base, que ha estado dispuesta a ir a escuchar el podcast y suscribirse y todo eso. Sin embargo, creo que se van a ver aprendizajes más a futuro. La intención también, si te das cuenta, es que al tener
este podcast y esa calidad de invitados es que la audiencia de Estados Unidos crezca. Por lo tanto, se abren nuevas oportunidades de monetizar el podcast, se abren oportunidades de llegar a más gente y pues simplemente es cuestión de crecer lo suficiente y entregar un contenido de calidad, porque hay que tomar en cuenta, si estamos entrando a jugar con los mejores ahí en Estados Unidos, o sea, los mejores podcasts, los más conocidos están ahí. Entonces, es un poco complicado, pero creemos que tenemos la calidad o la capacidad de competir contra ellos, entonces ya veremos con el tiempo cómo nos va. Se va a poner bueno y aquí estaremos observando cómo le entran y cómo le atoran al toro por los cuernos. Que eso no tengo duda que eso va a suceder sí o sí. Oye, y ahorita hablábamos del tema de YouTube y a mí me gustaría que pudiéramos como también platicar acerca del tema de los canales de distribución. Ya lo mencionabas hace unos momentos. Startupeable pues estaba muy enfocado en el tema del blog, ¿no? O sea, de todos los recursos. De hecho, o sea, me parece que tienen un sitio web súper, súper cool. O sea, yo lo estaba revisando estos días. Tenía rato sin entrar, honestamente, y ahora que ingresé fue de que, wow, o sea, la experiencia está muy buena y está muy bonito y muy accesible. Y bueno, además de eso, pues también se ha notado, y esto te lo había comentado anteriormente, cómo han apostado por la distribución en distintas redes. O sea, a mí en LinkedIn me aparece de cada día, yo creo que 2 posts por día de Startupeable sí me toca observar, ya sea en calidad de video, en calidad de solo texto. Yo casi no utilizo TikTok, casi no utilizo TikTok para temas de desarrollo personal y profesional. Entonces, pues el algoritmo no me muestra nada de eso, pero sé que también han estado metiéndole fuerte al formato del video vertical. Bueno, ya hablamos de YouTube. No sé si nos pudieras compartir cómo un podcast como Startupeable decide la manera en la que va a priorizar su distribución dentro de todas esas plataformas que pues prácticamente al día de hoy ya es multiplataforma lo que hace este podcast. Ok. Hay varios puntos que me gustaría resaltar ahí y uno es que antes de llegar al core de tu pregunta, es que para quienes hacen podcast, dependiendo de qué tipo de podcast hacen, TikTok como canal de distribución, por lo menos dentro de los experimentos que hemos corrido, no es el que tiene mejor retorno para aumentar la métrica de descargas como tal. Para quienes estén enfocados en crecer, nosotros hemos visto que no es algo que traiga mucho. Tenemos videos de 500,000, de 1,000,000 de visitas y las descargas suben 30, 50 descargas, 100. Entonces, eso es, pero ojo, esto es optimizando para tener más descargas en el podcast. Si la idea es simplemente posicionarse en TikTok, pues sí se puede, ¿no? Hemos visto podcasts que hacen muy buen trabajo en TikTok y tal vez su métrica es crecer en TikTok. Entonces eso es lo primero en cuanto a contenido corto. Creemos que se puede hacer un mejor trabajo, sin embargo, no sé si está muy atado a esa métrica de descargas, que es una que nosotros tenemos muy presente. Dicho esto, nosotros nos enfocamos en 2 canales principales para la distribución del podcast, del contenido largo, por así decirlo, las entrevistas completas, que son los canales de audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, todos estos, y la parte de video podcast en YouTube. Entonces, nosotros priorizamos, por así decirlo, que el podcast sea lo mejor posible para que la gente que lo escucha lo pueda entender, consumir de la mejor manera. ¿Por qué? Porque entendimos que nuestra audiencia core, nuestra audiencia base está en las que escuchan el audio. Hay muchos emprendedores y esto es lo bueno, por ejemplo, de tener un office hours con ellos, de poder escucharlos una horita, una media horita. Entonces hablamos con ellos en algunos días, todo el equipo se sienta a hacerle unas pequeñas preguntas a quienes nos escuchan. Y algunos nos dicen, yo ni siquiera conozco su canal de YouTube y ni siquiera lo sigo en LinkedIn. Entonces, a pesar de que tenemos buena audiencia en LinkedIn, pues ni nos ven, pero nos dicen, sé que cada miércoles sale un episodio en Spotify. Entonces, nuestra audiencia, la audiencia que está muy apegada al podcast y por la naturaleza de ser emprendedor, que no tienes tiempo, ¿no? Tienes reunión, hacer esto, tienes que hacer un montón de cosas, entonces no tienes tiempo. Entonces, sabemos que está en el podcast y eso es lo que priorizamos. De ahí,
como segundo punto, digamos, sería el video podcast. Tratamos de adaptarnos a las reglas de YouTube y eso creo que es un gran aprendizaje que hemos tenido, es que a la audiencia de YouTube tienes que hablarle, por lo menos dentro de todo lo que controles, como si fueras un youtuber. Miniatura, título, descripción. Entonces, cuando se habla de canales de distribución, tú no puedes hacer las cosas como tú los haces en otro. No puedes hacer un post muy elegante y muy tratar de ser bien sofisticado como lo harías en LinkedIn, en YouTube. Y tampoco puedes tratar de meter un contenido super youtuber en un audio de Spotify porque pues no te ayuda la parte visual, no tienes esos inputs visuales. Entonces, a cada canal de distribución hay que tratarlo como es, y es por eso que es tan difícil crecer en cada uno, porque tienes que entenderle cómo juegas. Hicimos un montón de experimentos en TikTok, pero no nos salía hasta que descubrimos que hay que hablar de otra manera ahí. Hay que empaquetar de otra manera. Y creo que la palabra más importante que hemos aprendido nosotros es empaquetar. Se empaqueta de manera distinta un contenido para LinkedIn que de YouTube, o que TikTok, o que Reels. Entonces, eso es lo que creo que puede ser de mayor aprendizaje, es aprender a empaquetar en cada canal de distribución y tener siempre uno o dos, tal vez, prioritarios a los que de ahí sale todo, que es el principal para tu audiencia central, la audiencia core. Wow. Estoy... Sí, o sea, la parte creo que es una de las lecciones que a veces uno termina por aprender tarde, o en mi caso yo aprendí tarde, el hecho de decir, no, o sea, la omnicanalidad, o sea, el hecho de que, hago un post y va para todos lados, no sirve, ¿no? O sea, las personas nos damos cuenta de lo que estás haciendo, ¿no? No somos tontos, entonces... Pero cuando te esfuerzas por hacerlo de hablar el idioma de la plataforma directa, pues se aprecia, se valora y dices, o sea, me estás hablando aquí en donde estamos, ¿no? No lo pusiste aquí y lo echaste para todas partes. Creo que esa es una de las... O sea, eso sí lo tenía, pero el hecho del empaquetamiento, o sea, ahí es en donde está realmente o sea, porque uno se queda ahorita de que, hay que empaquetar, sí. Por eso, papá, pero a ver, de una por una, ¿va? O sea, te toca y en tu nicho, ¿no? Y con tu audiencia, que porque no es lo mismo que el empaquetamiento que hace Sartupiable hacia su audiencia con su temática que lo que hace un podcast de comedia u otro de terror, ¿no? O sea, hay estas variaciones en donde toca, me parece, ¿no? Y que, digo, porque yo no he tenido esa experiencia, pero me parece que lo que toca es como analizar a otros competidores, ¿no? Dentro de esa misma... O incluso también, aunque no sean de la misma temática, pero como para entender los formatos, el medio, etcétera. Y luego ver qué se trae uno para acá y empezar a hacer sus propios experimentos. O no sé cómo lo hayan manejado ustedes. Sí, nosotros, y como tú dices, esto uno lo va aprendiendo a la fuerza y en retrospectiva. La única manera de conectar los puntos siempre es en retrospectiva. Entonces, algo que puede pensar una persona al momento de distribuir su contenido, un podcast, es pensar específicamente con qué mindset entra una persona a una plataforma. Si te pones a pensar, a LinkedIn una persona entra de una manera más profesional, que quiere aprender cosas prácticas para su carrera profesional. Entonces... Yo cuando abro mi LinkedIn me pongo una camisa y corbata y luego ya abro la aplicación. Pero por lo menos sabes que te vas a topar con esas cosas un poquito más serias, vamos a decirlo, más sofisticadas, como quieras llamarlo. Entonces, ese es uno. Ahora, si te entras a Instagram, probablemente es para pasar el rato, para ver qué han hecho tus amigos, para ver qué ha hecho tu influencer favorito. Entonces, es muy diferente. Para ver qué fue tu ex. Probablemente. Y si no te ha bloqueado, ¿no? Entonces, y si te pones a pensar en TikTok, es como que mucho más ligero. Es para ver lo que realmente me atraiga, me atrape. Es una liberación, desestrés, ir a ver comedia, depende de lo que busques. Entonces, como ese es el mindset, tú no puedes postear algo similar que haces en LinkedIn, en TikTok. Entonces, no hace sentido porque va a decir la gente, yo no he venido a hacer esto. Entonces, y ahí, por ejemplo, puedes sacar insights más prácticos. Por ejemplo, como a YouTube la gente va con intención de buscar algo casi siempre. Entonces, sobre todo nosotros que entendemos a los emprendedores, es como que emprendedores en una etapa mucho más temprana están buscando realmente cómo funciona algo, cómo se hace algo. Entonces, si esa es la intención de la audiencia que estamos buscando en esa red,
lo que tenemos que hacer es que nuestro contenido esté empaquetado así. Entonces, ¿cómo levantar capital en 2024? Probablemente sea un término de búsqueda que están haciendo. Ya en LinkedIn tal vez tenemos que empaquetarlo de otra manera, pero a YouTube ya le hemos encontrado eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, y así vas distribuyendo de manera distinta el pensamiento de acuerdo a con qué estado de ánimo entran las personas a los canales de distribución. Wow, está bueno para echarle, o sea, echar a volar la imaginación y ahora sí que, pues, tanto uno como los que están escuchando esto, pues nos pongamos a hacer la tarea para entender mejor la parte de cómo distribuir nuestro programa y no estar ahí frustrados porque es que nadie llega, es que nadie me escucha. Pues no, papá, porque hay que trabajarlo y hay que meterle ganas, no nada más. Digo, es más trabajo, pero pues no hay de otra, ¿va? Y ahí viene algo que nosotros tenemos como principio general es el contenido. Nosotros dejamos de pensarlo como contenido como tal. Es un producto y como todo producto tiene que ser desarrollado así, pensado en el usuario y con el feedback que él te dé, ¿no? Entonces, el contenido es un producto. Ya. Oye, qué chido también el hecho de que tengan office hours con la audiencia. Yo no me voy enterando ahorita. Espero en una de esas poder participar porque se deben de poner buenos además. Se deben de poner muy interesante el intercambio con la audiencia. Oye, ya vamos finalizando la entrevista, pero tengo por ahí una pregunta más que quería hacerte y es que en términos de métricas, ¿no? O sea, ya has hecho más o menos referencia, pero como en este momento, ¿cuáles son las métricas más importantes para el podcast? Y si nos pudieras contar un poquito acerca de pues cómo hacen ustedes, cómo trabajan la parte de la evaluación, pues, el proceso, cada cuándo, lo que nos Ok. quieras compartir, ¿no? Yo creo que como toda empresa tienes que tener una North Star Metric, una métrica estrella del norte. No puedes estar apuntándole a varias cosas y no puedes esperar que las métricas de vanidad te den resultados. Como te comenté, tener 1 millón de vistas en un video es bonito, está bien, pero la métrica que traqueábamos detrás de eso eran las descargas, ¿no? El impacto sobre lo que buscamos. Entonces, nuestra métrica principal son descargas mensuales. Nosotros tratamos de que esas descargas mensuales vayan subiendo, por lo tanto te da noción de cada cuánto las revisamos. Las revisamos cada mes, sin embargo vamos traqueándolas cada semana. ¿Por qué cada semana? Porque pues cada semana sale un episodio, entonces queremos ver cómo va avanzando. De hecho, se nota clarito cuando un episodio ha tenido un boom y luego va bajando. Entonces la intención es que tus métricas vayan subiendo poco a poco, que con episodios virales las rompas y que baje de nuevo, pero no tanto, ¿no? Entonces esa es la idea de crecimiento exponencial. Entonces nosotros traqueamos esa métrica, descargas mensuales en los medios de audio, de la misma manera en los medios de video, bueno, en YouTube. Y a partir de ahí ya vamos viendo las métricas de redes sociales, ¿no? Entonces, creo que las métricas que puedes seguir con mucha más facilidad, siendo que no son las principales, digamos, son el número de seguidores, tal vez, el reach que hemos tenido, ¿no? El alcance total, cuántas impresiones, pero creería que las principales son las descargas mensuales. Ya, no, pues ahí lo tienen para los que están escuchando esto y no saben qué medir, pues habría que considerar enfocarnos en lo que, porque para mí esto también es el hecho de qué es lo que están haciendo los grandes podcasts, ¿no? O sea, porque pues todos tenemos referentes. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los grandes podcasts y qué puedo adoptar yo para el mío? Y por supuesto, ¿qué es lo que puede la audiencia de este podcast adoptar para los suyos? Y pues en esa parte de seguir Sí, creciendo y seguir desarrollando, ¿no? sí, como tú lo mencionas, esto va variando y es que, por ejemplo, nosotros hacemos un negocio a partir del podcast como tal. Pero hay otros podcasts que pueden hacerlo a través de vender productos digitales. Entonces, tal vez la métrica que están buscando es otra. Nosotros necesitamos que nuestra audiencia crezca para que el podcast sea de más valor para empresas que quieran auspiciarnos. En cambio, si tú eres un podcaster que en realidad solamente utiliza esto como para awareness, o tal vez he visto que hay podcasters que lo que hacen es que su contenido, el que lo hacen en audio, lo graban tan bien, lo producen tan bien, lo tienen tan bien, que de ahí sacan todo el contenido corto. Ya no necesitan otro tipo de creación de contenido. Entonces, el podcast en realidad es su formato grande para distribuir de otros
y a partir de eso convertir de otra manera, para un curso, para otro tipo de cosas. Entonces, depende del modelo que has creado bajo el cual tú te sientes cómodo trabajando. No, buenísimo. Walter, mil gracias por responder a todas y cada una de las preguntas de manera tan puntual, ¿no? Y tan didáctico. Yo personalmente he aprendido un montón. Espero que la audiencia también se haya llevado muchos aprendizajes condensados en el menor tiempo posible. Cuéntanos, porfa, yo lo mencioné al principio, pero cuéntanos, porfa, comparte con nosotros tus redes sociales, en donde pueden continuar la charla contigo y pues cualquiera de los de la audiencia que de pronto quiera aprender más acerca de lo que se hace detrás de Startupeable, pues puedan ahí tomarse un café o ya sea como mínimo escucharte en tu podcast y que parezca que se están tomando un café. Bueno, en todas las redes pueden seguir primero a Startupeable. Entonces ahí en todas las redes como @Startupeable nos encuentran en Spotify. Me encantaría que las personas que escuchan este podcast, que hacen podcast, pues me den un feedback, ¿no? Y digan, mira, en el episodio que hiciste en tal número, pues podrían mejorar esto o no, o me sirvió o no me sirvió, porque eso es de mucha ayuda para nosotros, recibir el feedback. Y ya para quienes quieran continuar la charla un poquito más sobre estrategia, charlar un poco más sobre algo que me apasiona mucho, que son los libros. Entonces en todas las redes me encuentran con @moywalter, @moywalter, y pues podemos continuar ahí. Listo, ahí lo tienen. Mil gracias por haber aceptado la invitación, viejo. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de volver a charlar sobre podcast, que ya por sí nos encanta. Y pues a ti que nos escuchaste hasta el final del episodio, también mil gracias por escuchar hasta acá. Yo me despido. Walter también se despide. Ahí está saludando a la cámara. Ahí me va a saludar a la cámara. Ahí está, se está despidiendo ahora sí. No sin antes recordarles que podcast se escribe sin acento y se hace con mucho amor. Chau, chau.